Buenas criaturas del lado oscuro, en este vídeo vamos a hablar sobre la distribución de los libros. Sé que muchos de vosotros me estáis dejando comentarios en los vídeos para que hable sobre las subtramas, para que hable de la escaleta, de las muertes de los personajes, sobre cómo pulir vuestros personajes, sobre un montón de temas de la escritura. Quiero centrarme en un tema que, si bien directamente no me lo habéis preguntado, hubo una pregunta que me hizo pensar en él y es un tema muy importante para cuando ya tengáis lista vuestra historia y queráis publicar con una editorial. Noé Gómez hace un mes me dejó un comentario en uno de los vídeos de YouTube que decía: yo ya tengo un guión terminado y algún dinero. ¿Cómo hago para publicar mi libro? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo llegaría a los lugares públicos? Sobre proceso editorial voy a hacer otro vídeo más específico. No tienes por qué gastarte dinero si no quieres. Puedes autopublicar tu libro o puedes intentar que una editorial apueste por ti. Yo siempre animo a todos a que lo intenten y si no, pues siempre os queda la autopublicación. Incluso podéis usar la autopublicación en Amazon, que tampoco requiere una inversión excesiva. Es más, podéis no gastaros nada si lo hacéis todo vosotros. Aunque si queréis que el resultado sea mejor, podéis contratar a alguien y dejaros un dinerillo. Pero de eso, todo de eso vamos a hablar en otros vídeos. Quiero centrarme en la última pregunta que ha hecho ella. ¿Cómo llegaría a los lugares físicos? ¿Cómo su libro podría estar en las librerías y demás? La distribución hoy en día es una pieza clave primordial, y más como está el mercado súper saturado de novelas, de libros. Además, el espacio físico que tiene una librería hace que la cantidad de libros que pueda albergar en ellos sea mucho más pequeña. Los distribuidores son los encargados de servir las novedades y de recoger las devoluciones de libros semanalmente. Las editoriales muy grandes tienen incluso sus propias distribuidoras. Ellos tienen distribuidoras propias con las que trabajan ellos y nadie más. El resto, las que no tienen las distribuidoras propias, recurren a distribuidoras externas a las que contratan para los pedidos. Cuando vamos a publicar un libro, una de las cosas primordiales que tenemos que preguntarle al editor y que tenemos que revisar en el contrato es eso: si tienen una distribución propia, una empresa distribuidora propia de esa editorial, o si contratan distribuidoras externas. ¿Por qué? Porque las grandes editoriales que tienen sus propias distribuidoras son las que normalmente hacen llegar los libros a las grandes superficies, como pueden ser Casa del Libro, Corte Inglés, Fnac, supermercados varios. También tiene que ver con que las tiradas de libros son mucho más grandes y pueden tener muchos más ejemplares que distribuir. Hay en ocasiones incluso que se puede recomendar a un autor que firme con una editorial que le ofrece un anticipo menor porque tiene una distribución mejor, en vez de otra más grande que tiene una distribución más pequeña pero le ofrece mucho más de anticipo. Hay una cosa clara y que tenéis que tener muy claro vosotros, que si el libro no llega a las librerías es mucho más difícil que la gente lo quiera comprar porque sí. A la gente le entran las cosas por los ojos y si no lo ven, no lo van a querer adquirir, en cuyo caso no lo van a buscar y no lo van a comprar. Es una cadena y si se rompe un eslabón hemos perdido el resto. Pero antes de nada vamos a esas editoriales que te proponen una tirada de 100, 200 ejemplares. Quiero que hagamos una cuenta sencillita. Te proponen publicar 100 libros. Vamos a poner de ejemplo 100 libros. En España hay alrededor de 5.000 librerías registradas. Así que echando el cálculo, por muy buena que sea la distribución que tiene contratada esa editorial, tienes solo un 2% de posibilidades de encontrar ese libro en librerías. Para que os hagáis una idea, o sea, la distribución es muy importante, mucha gente no le da importancia, pero tenemos que tener en cuenta estas cosas básicas. Las tiradas pequeñitas tienen menor distribución porque hay menos que distribuir, es un poco de lógica. ¿Qué pasa con esas editoriales que te proponen inicialmente una tirada de 100 ejemplares? Ocurre que en la mayoría de casos delegan la distribución en una distribuidora externa. Esto significa que si una librería que esté en la red de la distribuidora pide el libro, la distribuidora se lo hará llegar en un periodo de unos 10 días, de 2 a 10 días. A su vez, esa librería se lo ha pedido a la distribuidora porque un cliente lo ha solicitado. O sea, las librerías no piden porque sí los libros normalmente. Los tiene que pedir alguien para que los envíen.
Solo en el caso este que os estoy hablando de los 100 ejemplares. Las grandes obras de grandes autores, esas hay que darle de comer aparte. Nosotros somos nobles y nos estamos centrando en los inicios. Esa lista de librerías tan larga que nos muestran a veces muchas editoriales para convencernos es, en muchos casos, una mentira. ¿Y qué hay de tener el libro en grandes superficies como puede ser Amazon? Las editoriales suelen anunciar esta opción con muchísimo bombo. El problema radica en que muchos autores piensan que por estar en Amazon van a vender mucho más. Porque todo el mundo sabe que Amazon es el mayor escaparate, bla 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 bla. Los libros que están en Amazon, tanto los físicos como los ebooks, se venden exactamente igual que los que no están en Amazon. El motivo de esto es que Amazon es una plataforma mundial enorme y es casi imposible aparecer en los primeros puestos. Si alguien quiere tu libro, al igual que en cualquier otra librería de calle, va a tener que meterse en el buscador de Amazon y buscarlo por él mismo. Así que la base de todo esto, tanto de las librerías físicas como de las plataformas tipo Amazon, es la misma. Lo más importante es dar a conocer al autor. Si conocen al autor, querrán disponer de más libros, querrán darle promoción, querrán ayudarle. Pero si es alguien a quien no le conoce ni Peter, nadie va a querer apostar por él 2 duros, aunque haya firmado un contrato editorial. Vamos a algo sencillo, algo básico para empezar. ¿Cómo es el proceso de distribución de libros? Es el proceso en que una editorial le entrega a una distribuidora los títulos que quiere que se pongan a la venta en una cantidad determinada de librerías. En el caso de los libros digitales esto no hay problema porque no hay un stock físico que tener que colocar, que tener que almacenar. Pero en la distribución de libros físicos pues sí hay ese problema. Las librerías no pueden tener más libros de los que puedan acaparar en las estanterías, en los estantes. Pero vamos a ver ese proceso de que os acabo de hablar en líneas más generales. El primer paso es que la editorial entrega esos ejemplares a la distribuidora para que distribuya los libros. La distribuidora reparte esos libros con la red de librerías que tiene, en función del tipo de libro que es, las perspectivas de venta, los ejemplares disponibles, etc. La distribuidora asume el coste que ello implica y cobra por las ventas que se producen un porcentaje del precio del libro. Ese porcentaje suele rondar el 50 o 60% en el que va incluido ya el beneficio de la librería. Si los ejemplares no se venden, la librería los vuelve a enviar a la distribuidora, que a su vez los devuelve a la editorial. Todo este proceso viene durando un año en el que queda claro cuántas ventas se han realizado más o menos y el autor puede cobrar su parte correspondiente. Aunque puede parecer que la distribuidora se lleva un pellizco muy grande, no lo es tanto. Pensar que tienen muchísimo trabajo que hacer, como gestionar administrativamente el stock que tienen, tratar con las librerías, gestionar los envíos, devolver los libros, hacer las cuentas con las editoriales. Las distribuidoras tratan de seleccionar cuidadosamente los libros que van a distribuir, porque cada título les supone un trabajo extra del que no saben si podrán sacar algún rendimiento. Pero hablemos un poquito de números y de beneficios. Haciendo una tirada pequeñita de esas de 100, 200 ejemplares de las que hemos hablado, nos encontramos con estos problemas. El primero es que no hay suficiente margen como para que el libro tenga un precio de venta competitivo. Por consiguiente, no hay suficiente margen para que todo el mundo saque un pequeño beneficio y se lleve su parte, haciendo que sea rentable. Lo que va a significar que alguien va a salir perdiendo. Y entre la editorial, la distribuidora, las librerías y el autor, ¿quién creéis que es el que se va a ver afectado? Así es, el autor. No hay muchos ejemplares que se puedan distribuir, así que no va a haber una distribución tal y como nosotros esperamos, a menos que sea a nivel local o a nivel regional. Eso significa que no es posible encontrar esos libros impresos en grandes librerías y superficies, en centros comerciales, etc. Y por último, no habrá una campaña publicitaria mínima que produzca unas ventas que compensen el trabajo que implica realizar esa distribución. Quien te esté prometiendo alguna de todas esas cosas, en el 99% de los casos, está intentando ganar dinero con la impresión del libro, no a través de sus ventas. Y ahí volvemos al tema de las editoriales pirata, que por cierto os dejo el vídeo por aquí, en el que te hacen firmar un contrato de 100 ejemplares que si tú no los vendes los tienes que pagar tú. Conclusión, ellos ya han sacado su parte del pellizco, les da igual si llega tu libro a las librerías o no. Y el único que no ha cumplido sus expectativas es el autor. Quiero dejar claro dos cosas muy importantes. Y es que, la primera, si tú inviertes el dinero,
Tú debes llevarte los beneficios. Que no se engañen las editoriales piratas diciéndoos que no, que vosotros tenéis que pagar. No, es que para que ellos os impriman un libro podéis hacerlo vosotros mismos, ya he dicho, con un coste prácticamente de cero. Y tener clara la segunda cosa, que si tú pagas no valen contratos de por medio. Ponga lo que ponga en el contrato, es una autopublicación a todos los efectos. Y recuerda que si nadie mueve los hilos y tampoco se propician las condiciones para ellos, no habrá directamente distribución y tus sueños se irán por el váter. También hay que ser conscientes de que a la librería les sale más a cuenta tener 4 ejemplares de ediciones distintas de Los Pilares de la Tierra de Ken Follett que a 4 autores autopublicados, nobles o totalmente desconocidos. Mi consejo, cuando te sientes a hablar de contratos y de distribuciones con el editor, no te quedes con lo que te dicen o lo que pongan en el contrato. Coge una libretita y vete a las librerías, vete a las grandes superficies, todo lo que te hayan prometido, tú vete a esos sitios y corrobóralo. Echa la cuenta de otros autores que han publicado y de cuántos libros de esos autores tienen. Por ejemplo, si yo voy a publicar, pongamos un ejemplo, con SM y a mí me ha prometido estar en el Corte Inglés, en la Casa del Libro y en FNAC, yo voy a esos sitios, a la Casa del Libro, al Corte Inglés y al FNAC, y voy a comprobar otros autores que hayan publicado con ellos. Por ejemplo, Elvira Lindo, me lo invento. Pues voy a mirar cuántos libros de Elvira Lindo tienen publicados por SM en la FNAC, en la Casa del Libro y en el Corte Inglés. Si lo que me han dicho no concuerda con lo que yo estoy viendo, no os fiéis. Llamar al editor y decirle que no estoy de acuerdo con eso, que hay que revisar el contrato, que el apartado de distribución no os convence. No tengáis miedo, si no es a la primera ya publicaréis a la segunda, y si no es con esa editorial publicaréis con otra, y si no, por vuestros propios medios. No os rindáis, no aceptéis algo que en el fondo no deseáis. Y creo que no me dejo nada más sobre la distribución en el tintero. Si tenéis alguna duda o queréis que trate algún tema, sentiros libres de irlos comentando en las cajas de comentarios de debajo del vídeo, en Twitter, en Facebook, enviarme vuestras propuestas, vuestras preguntas, y yo poco a poco iré intentando cubrir todos esos temas. De momento me ha parecido muy interesante este tema porque la distribución junto con la promoción de un libro son los grandes olvidados al firmar un contrato editorial y son primordiales, son muy importantes. Tenéis que tener estas cosas que os he contado muy claras sobre la distribución. Pero de la promoción y marketing, si os apetece y sentís curiosidad, os hablaré en otro vídeo. Aquí os dejo el apartado de la distribución, la gran olvidada junto con la promoción en los contratos editoriales. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima, criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar mucha más información y muchos artículos interesantes sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.